Hoy vamos a mirar a Peranema. La encontramos en el lugar de siempre. A diferencia de algunos de sus parientes cercanos que pueden vivir de la luz del sol, Peranema necesita comer bacterias, protozoarios más pequeños, algas. En este caso está rodeada de bacterias porque la tuvimos en un frasco durante muchas semanas. Los dejo con las imágenes, como siempre. Contacten al canal, escriban, den sus opiniones.